Sabemos que si se produjese un gran terremoto en una de las megaciudades del mundo, el coste humano sería abrumador, con el potencial de cobrarse millones de vidas. A lo largo de la historia, los terremotos han demostrado lo altas que pueden ser sus cifras de víctimas. El terremoto más letal de Estados Unidos ocurrió en 1906. Tuvo lugar el 18 de abril en San Francisco y midió una magnitud de 8,3 puntos. El terremoto en sí fue devastador, pero fue la tormenta de fuego que provocó y que duró 4 días la que destruyó por completo la ciudad y mató a más de 3.000 personas. Pero las mayores cifras de víctimas se han producido en China. Se estima que un terremoto del siglo XVI mató a casi 850.000 personas. Y más recientemente, el gran terremoto de Tanshan de 1976, con una magnitud de 8 puntos en la escala de Richter, mató a 750.000 personas. Los daños de los terremotos también se extienden a la economía y a los medios para ganarse la vida. El terremoto más costoso de todos los tiempos se produjo en Japón en 1995. A primera hora de una mañana de mayo, la ciudad de Kobe se vio asolada por un terremoto de 6,9 puntos. En menos de 30 segundos destrozó unos 120.000 edificios, mató a más de 5.000 personas y dejó a otras 300.000 sin hogar. En solo 20 segundos, la ciudad japonesa sufrió daños estimados en 200.000 millones de dólares. Los terremotos de Kobe y Tanshan fueron tan costosos en términos humanos y económicos porque afectaron a ciudades densamente pobladas e industrializadas. Sin embargo, el terremoto más fuerte de la historia, que se produjo frente a la costa de Chile, solo se cobró 2.000 vidas y no causó más que 500 millones de dólares en daños. Midió 9,5 puntos en la escala de Richter y se produjo en 1960. Pero Estados Unidos también tiene un historial de grandes terremotos. El seísmo más potente registrado en ese país tuvo lugar también en una zona relativamente despoblada. Fue en 1964 y azotó una zona cercana a Anchorage, en Alaska, con una magnitud de 9,2 puntos. Ocupa el segundo puesto en la lista de terremotos más fuertes del mundo, después del de Chile. En Estados Unidos, en el siglo pasado, la duración media de un gran terremoto fue de 30 segundos. Pero el terremoto de Alaska, que recorrió una falla de más de 3.000 kilómetros de largo, duró 14 veces más de 400 segundos. Y arrasó literalmente toda la zona. Un pueblo quedó totalmente borrado del mapa. Pero su desgracia tuvo que ver más con el tipo de tierra sobre el que se levantaba que con la fuerza del terremoto. Situada en la base de un glaciar, la pequeña población costera de Valdés estaba a punto de vivir un desastre. Estaba construida sobre un suelo de grano fino saturado y no tenía posibilidades de sobrevivir. El suelo blando multiplicó los efectos del terremoto y transformó Valdés en una masa informe de ruinas y escombros. 2 supervivientes a ese día, madre e hija, Gloria Day y Lyndia Guthrie, nunca olvidarán cómo se les vino el mundo encima. Aquí los habitantes eran pescadores y antiguos pioneros. Tenía edificios con la fachada principal falsa y aceras de madera, y era una comunidad muy unida. Esa tarde, el barco de vapor Chena atracó en el muelle principal.
Transportaba los primeros suministros de fruta fresca y mercancías del año. En el pueblo no había muchas diversiones, así que la llegada del barco era un gran acontecimiento. Todos los niños corrían al muelle porque el cocinero del barco les daba golosinas y hacía galletas para ellos. A las 17:30 horas, cuando el barco estaba amarrando, se produjo un temblor. Normalmente cuando hay un temblor dura unos 15 segundos, como mucho un minuto. Pero este no paraba nunca, seguía y seguía. No se paró hasta que pasaron unos increíbles 7 minutos. Oí cómo se saltaban los clavos de los tablones de la casa. Me entró miedo y salí corriendo escalera abajo. Los temblores me empujaban contra la pared mientras bajaba. Tenía el camión aparcado delante de la casa y rodaba casi 1 metro hacia adelante y hacia atrás. Recuerdo que pensé que nos veníamos abajo y que era el fin del mundo. El pueblo estaba levantado sobre arena y grava inestable. Cuando se produjo el gran terremoto, la onda expansiva agitó la tierra sin consolidar con tanta violencia que acabó arrasando todas las casas. Casi me muero de miedo. Creí que no iba a acabarse nunca y que era el fin del mundo. El mar se levantó delante del muelle como si fuera una avalancha submarina. Desde nuestra casa se podía ver al Chena por los aires. Segundos después, el muelle se hundió y el mar se lo tragó e invadió todo el puerto, que desapareció bajo el agua. Los estibadores y toda la gente que había en el muelle desaparecieron. Cuando los depósitos de gasolina locales se rompieron, se produjo un incendio que se propagó con rapidez y destrozó casi todos los edificios que el terremoto había dejado en pie. Familias enteras murieron. Poco después, el pueblo entero fue declarado geológicamente inseguro y se decidió no reconstruir nada. Fue abandonado para siempre. Reinaba una sensación de sobrerecogimiento. Sabíamos que había pasado algo catastrófico. Los supervivientes nunca regresaron. ¿Por qué quedó Valdés completamente arrasado por el terremoto? Cuando un gran terremoto agita tierra saturada de agua, las fuertes vibraciones pueden causar un fenómeno denominado licuefacción, que se produce cuando el suelo no es muy compacto o es arenoso. Y cuando se agita el suelo, la tierra saturada comienza a comportarse como si fuera un líquido y se transforma en una especie de arenas movedizas. El antiguo Valdés estaba construido en un terreno cenagoso saturado de agua. No tenía ninguna posibilidad de resistir 7 minutos de violentas sacudidas. Cuando se agita la arena, es como cuando se agita un tarro de harina. La superficie se nivela y se hunde.